El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, oficialmente conocido como Aeropuerto Internacional Benito Juárez, se levanta sobre el antiguo pueblo de Peñón de los Baños, en plena zona metropolitana del Valle de México. Su historia comienza en 1911, con el antiguo aeródromo de Balbuena, lo que lo convierte en un lugar con más de un siglo de actividad ininterrumpida. A lo largo de los años, pasó de ser un pequeño campo de aviación a convertirse en la principal terminal aérea del país, movilizando a millones de pasajeros cada año. Ha sido testigo del crecimiento desmedido de la capital y de innumerables historias de llegadas, despedidas y sueños que cruzan sus puertas. Pero entre la rutina de vuelos, maletas y anuncios por megafonía, existe algo más. Una historia que no aparece en los itinerarios. Una tradición que empleados y viajeros frecuentes han transmitido de generación en generación, la inquietante idea de que no todos los que recorren sus pasillos están vivos. En los rincones menos transitados, en esos momentos en los que el silencio reemplaza al bullicio, hay quienes aseguran que algo más permanece. Y es precisamente por eso, que este aeropuerto es considerado uno de los más embrujados de México. A continuación, te contamos por qué. Entre todas las historias que circulan en los pasillos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, hay una que los empleados cuentan con más frecuencia y con más escalofrío. La aparición de una niña. Una pequeña figura que deambula por las instalaciones cuando cae la noche, y los pasillos comienzan a vaciarse. Quienes aseguran haberla visto la describen como una presencia solitaria, de rostro pálido y cabello rubio largo, vestida con ropa que parece pertenecer a otra época. Algunos dicen que lleva un vestido antiguo, con detalles que dejaron de usarse hace décadas, como si hubiera llegado desde un tiempo que ya no existe. Pero hay un detalle que inquieta aún más. Un detalle que todos los testigos repiten. La niña no camina. Flota. Se desliza en silencio, y cuando alguien se atreve a mirar hacia abajo, descubre algo imposible. No tiene pies. No hay sonido de pasos, no hay movimiento propio del mundo de los vivos. Solo silencio. Los primeros reportes de esta aparición se remontan a hace más de 15 años, cuando dentro del aeropuerto existía un lugar conocido como el cementerio de aviones. Un espacio olvidado, donde se acumulaban restos de aeronaves fuera de servicio. Fue allí, entre fuselajes abandonados y piezas oxidadas, donde trabajadores de limpieza y personal de seguridad comenzaron a verla. Una y otra vez. Con el paso del tiempo, los relatos empezaron a coincidir en los mismos detalles. La niña aparece de repente. Permanece inmóvil por unos segundos. Y luego, simplemente, se desvanece. Hoy, esta historia se ha convertido en una de las leyendas más arraigadas entre quienes trabajan en la terminal aérea más importante del país. Y para muchos de ellos, no se trata de un mito, sino de algo que realmente habita en sus pasillos. Otra de las historias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue contada por una trabajadora de limpieza de la Terminal 2, quien vivió una experiencia que aún hoy la persigue. La mujer realizaba sus labores de aseo en el área de migración cuando, de reojo, vio a una niña entrar al baño. Continuó con su trabajo, pero al poco tiempo notó algo extraño: la niña no se había lavado las manos. Entonces decidió observarla con más atención. Era una pequeña de rostro muy pálido, con cabello rubio largo y caireles, vestida con ropa que parecía de otra época, completamente distinta a la actual. Había algo en ella que no encajaba. Cuando la niña se alejó, la trabajadora comprendió la razón. No tenía pies. No caminaba, flotaba. Aterrada, le contó lo sucedido a un agente de migración, quien, sin sorprenderse demasiado, le mostró una fotografía en su celular y le preguntó si era eso lo que había visto. La imagen coincidía perfectamente con la descripción. Como protección, la agente le regaló una medalla de San Benito, conocida por su uso contra los malos espíritus, la cual la mujer aún conserva. Hoy, la trabajadora asegura que no volvería a entrar a esos baños, ni por todo el oro del mundo. Toda historia tiene un comienzo, y en el caso de la niña fantasma del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, ese origen está rodeado de rumores y silencio. Algunos trabajadores aseguran que todo se remonta a un accidente ocurrido hace varias décadas. Un avión comercial, en medio de una maniobra fallida, habría impactado contra maquinaria pesada en una pista cerrada. El resultado fue devastador: decenas de pasajeros perdieron la vida, y entre ellos, según cuentan, había una niña. Una pequeña que viajaba con su familia, y que nunca logró salir de ese lugar. Pero no todos coinciden con esta versión. Otros relatos afirman que la niña no era pasajera, sino hija de un trabajador del aeropuerto. Dicen que solía acompañarlo durante sus turnos, recorriendo pasillos y zonas restringidas,
hasta que una noche ocurrió un accidente. Un descuido, que lo cambió todo. Desde entonces, su presencia habría quedado atrapada en el aeropuerto. Lo más inquietante es que no existe un registro oficial que confirme ninguna de estas historias. No hay documentos claros, y aún así, los relatos continúan. Se repiten. Coinciden. Como si todos recordaran algo que nadie puede probar, pero muchos aseguran haber visto. Leyenda, o algo más. Otra aparición contada por Luis Padilla Solís, que lleva años trabajando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es encargado de mantenimiento, y conoce cada rincón de la terminal, cada avión, cada pasillo. Pero hay una madrugada que no podrá olvidar jamás. Eran las 2:30 de la mañana cuando subió a un avión de una línea aún operativa. La aeronave estaba vacía y apagada, sumida en la oscuridad. Al fondo del pasillo, una figura blanca permanecía de pie. Inmóvil. Cuando encendió las luces del avión, la figura desapareció. A las 3 de la mañana, entró a otro avión, esta vez de Interjet, una línea que ya no existe. La figura volvió a aparecer. Al bajar, subió a su camioneta y, desde el vehículo, vio algo que le heló la sangre. La figura corría hacia las pistas. Una oficial de custodia también la vio y se asustó tanto como él. No había forma de que alguien estuviera allí. No podía haber bajado sin hacer ruido, sin mover el avión. Y sin embargo, estaba allí. Corriendo. Como si necesitara llegar a algún lugar antes de que amaneciera. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay una oficina conocida como la Comandancia, un lugar al que pocos tienen acceso y donde los años parecen haberse detenido. Quienes trabajan allí desde hace décadas conocen bien la historia. Siempre, a la misma hora, se escucha como abren una puerta pesada y luego la cierran con cuidado. No es un ruido cualquiera. Es una puerta de vidrio grueso, de esas que al abrirse dejan ver quién pasa. Pero cuando los empleados se asoman, no hay nadie. Los más veteranos cuentan que allí trabajaba una mujer en los años 70, encargada de la papelería de vuelo. Dicen que descubrió actos de corrupción y decidió hablar. Poco después, la encontraron muerta. Nunca se supo la verdad. Pero desde entonces, su rutina se repite una y otra vez. Llega a la oficina, abre la puerta, deja sus papeles y se va. Solo que ahora, nadie la ve. Solo se escucha el eco de lo que una vez fue su vida. Algunos aseguran haberla visto de reojo, una figura que camina con paso firme, como si aún tuviera algo que entregar. Algo que nunca pudo terminar. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es mucho más que una terminal de vuelos. Es un lugar donde millones de historias han cruzado sus puertas, y algunas, por razones que nadie termina de explicar, decidieron quedarse. No sabemos si son almas atrapadas entre el ir y venir de los viajeros, ecos de un pasado que no logra desvanecerse, o simplemente el peso de tanta vida acumulada en un solo lugar. Pero quienes trabajan allí cuando la noche cubre las pistas lo saben, cuando el último vuelo despega y los pasillos quedan vacíos, algo más permanece. Lo que hemos contado hoy es solo una parte de lo que ahí ocurre. Hay cientos de relatos más que aún esperan ser escuchados, y en futuros vídeos seguiremos explorando los misterios que habitan este aeropuerto. No hay que tener miedo. Quizás solo recordar que, incluso en los rincones más transitados del mundo, hay quienes aún esperan un último adiós. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has sentido algo extraño en un aeropuerto?